SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en una nueva mañana de lluvias, en una nueva mañana de precaución, de cuidado, de estar muy alerta de la lluvia, sobre todo en el área mediterránea y sobre todo en la Comunidad Valenciana y especialmente en las zonas más afectadas por la Dana, donde siguen interrumpidas las clases. Hay miles de escolares que siguen sin tener clase por tercer día consecutivo y también los centros de salud han suspendido las visitas programadas, es decir, que alerta y mucho cuidado con los desplazamientos. Vamos a estar muy al tanto y muy pendientes de lo que pase. En el análisis esta mañana van a estar Víctor Lapuente, hoy todos aquí en Madrid. Víctor Lapuente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Qué gusto veros a todos. Mariola Urrea, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Más habitual que está aquí es Ignacio Escolar. Ignacio, buenos días. Yo en persona siempre. Tú en persona siempre. Ahí, al margen de la lluvia, hay muchas cuestiones de actualidad, tanto nacional como internacional, pero hoy nos van a permitir que empecemos de otra manera. Vamos a aparcar la actualidad, luego la abordaremos, porque lo que queremos hacer en este arranque del abierto hoy es hacer memoria. Se cumplen 5 años desde que el mundo entero se detuvo. En marzo de 2020, el COVID-19 se extendió por todo el mundo y desató una crisis sanitaria sin precedentes, que tuvo un impacto social y económico que todavía resuena y del que todavía nos acordamos y mucho. La pandemia nos dejó el confinamiento, las imágenes de las calles vacías, pero también nos dejó el colapso de los hospitales. En España dejó también más de 120.000 muertos. Desde la SER hemos lanzado hoy, ya está a su disposición para que lo escuchen cuando ustedes quieran, Contramarea, Así combatimos el COVID, que es un podcast que ha hecho nuestro compañero Karim Agarbi junto al equipo de SER Podcast. Karim, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Karim, además de ser periodista de la SER, forma parte del equipo de este programa, del equipo de Hoy por Hoy. Pues además de ser periodista de esta casa, Karim fue enfermero durante 6 años en una UCI del Hospital 12 de Octubre, que es uno de los más grandes de Madrid. El podcast gira en torno a ese hospital y cómo un centro hospitalario que atiende a tanta población tiene que hacer frente al virus. Se ha hablado mucho del virus, de contagios, del confinamiento, pero falta la perspectiva de los sanitarios que estuvieron allí, trabajando y cuidando a los cientos de pacientes que llegaban cada día. ¿Qué pasaba dentro de los hospitales? Esto es Contramarea. Así combatimos el COVID. El podcast que ya está disponible, insisto, son 3 episodios, el antes, el durante y el después del COVID. Y vamos a empezar por los días previos, Karim. ¿Cuándo vosotros os dais cuenta de que el virus está llegando y cómo empezáis en un centro hospitalario como el 12 de octubre, cómo empezáis a prepararos? Bueno, al principio todos pensábamos, como todos, que era una gripe más, que no había motivo para tanto alarmismo, pero cuando de China salta a Italia, la amenaza de que llegara a España se volvió real. Entonces, un neumólogo del hospital, Javier Sayas, escribe un email a sus colegas italianos para preguntarles qué está ocurriendo realmente allí. La alarma salta en el hospital con ese correo. Nos dicen que no, ahí están tranquilos, que no pasa nada, pero de repente recibimos un correo de un par de amigos de la parte norte de Italia, pues uno de Bolonia, otra de Pavía, donde nos hablan de una situación de guerra, de catástrofe, de enfermos intubados en plantas convencionales, de oftalmólogos colaborando con enfermos con ventilación no invasiva, de que han acabado todos los respiradores, de que a veces les falla hasta el oxígeno. Y con ese email en la mano, Sayas va a hablar con la dirección del hospital. Yo ahí hablé con el director médico y le pedí, antes de enseñarle el correo, 4 respiradores más. Y cuando leyó el correo me dijo, 4 no, vamos a pedir 12. Y entonces dije, no, algo que normalmente suele ser al revés, pido 12 y me dan 4, pido 4 y me compran 12. Mientras en los despachos están leyendo el email del neumólogo italiano, en la urgencia están esforzándose por detectar los posibles casos que llegan. Esos días siempre fuimos por detrás del virus. El primer paciente positivo en Madrid se conoce el 25 de febrero. Pero en esas fechas ya está expandiéndose por el hospital sin que nadie se diera cuenta. Susana Ochoa y Andrea Martín son médicas de la urgencia. Cada día había un mapa, yo es lo que recuerdo. Pues Italia. Hoy venías de la Toscana,
no pasaba nada, pero al día siguiente esa zona ya era de peligro de COVID y tú decías, madre mía, los pacientes que alté ayer que venían de aquí, pero estos pacientes según el protocolo de ayer no había que hacerles ninguna cosa específica. Sí, es que tú veías cómo se iban pacientes sin prueba sabiendo que iban a hacerlo. Y llegó un momento que llamábamos y decían, ya está, pedidle la PCR a todo el mundo. El 13 de marzo, el día que Sánchez declara el estado de alarma, es la fecha que muchos recuerdan como el inicio de todo. Pero ya unos días antes, en los hospitales, empezamos a reorganizar las unidades y a inventarnos nuevas formas de trabajar. Asun Mayor es enfermera de medicina interna. Recuerdo el primer día que ya llegamos allí a hacer piña, literal, de bueno, tenemos que poder con esto, abrazándonos un poco, alguna lagrimilla de miedo, sobre todo gente que tenía críos pequeños, y bueno, decir, venga, pues somos enfermeras, somos agentes promotores de salud, cuidamos y a por ello. Es más, yo pensaba al día siguiente, no sé cuántas de mis compañeras van a poder venir, yo no me incluyo porque yo sí que lo tenía como muy claro que era mi papel, pero veía gente que se había roto tanto el primer día que digo, mañana no vienen. Yo lo definí. El miedo. Miedo a una infección que no sabemos cómo de peligrosa es, miedo a no saber cómo protegernos de ella y sobre todo el miedo de llevar el virus a casa. Ruth Sánchez era la supervisora entonces de la urgencia y ella era la responsable de ofrecer material de protección al personal. El material, no hay material. No hay EPIs para la gente. Tienes 2 cajas de mascarillas. De 2 cajas. Entran a trabajar 250 personas ahora a las 3 de la tarde. ¿Qué hago con 2 cajas? Decía, pues no hay más. No le pasó. Pero era que es mi gente. O sea, mi gente, mi amiga, mi compañera, que no le pase nada. Yo, de hecho, no recuerdo haber tenido miedo de contagiarme yo. Era solamente a los demás, de que no les pase. Que nosotros siempre hemos vivido con tuberculosis, meningitis y con un montón de virus, que dices, pero es como que te acostumbras a ellos. Pero esto era de... Y veías morir a gente. Dices, sí, que se muere es mi compañero. Y yo no le he dado la mascarilla. A medida que entramos en marzo, lo que pensábamos que era una gripe más está llevando a los pacientes de 100 en 100 a la puerta del hospital. Los despachos, el gimnasio, los pasillos, todo se reconvierte para atender a los enfermos. El 11 cerraron los colegios, los niños se quedaron en casa. Recuerdo que esa semana la coordinadora de urgencia fue a una reunión en la Comunidad de Madrid y solo con la cara que trajo a la vuelta de la reunión dijimos, pero esto, ya decía, es dantesco, o sea, las cifras que se manejan son... Y ya estaba el COVID aquí. El 13 anunciaron que cerraban y el domingo por la noche cerraron. O sea, es verdad que nosotros durante esa semana empezamos a aislar al paciente, luego a 2 pacientes, a 10 pacientes, empezamos a aislarnos en grupo y al final, por lo que acabó pasando, acabamos aislando al paciente que no era COVID. Y el resto del hospital en 4 días, desde que cerraron. Yo creo que el lunes o el martes de la semana siguiente, ya de repente toda la urgencia entera era COVID, todo el hospital entero era COVID. Y ahí el mundo explotó. El mundo explotó, nos confinaron y comenzó el recuento diario de fallecidos y de contagiados. La mayor parte de España tuvo que quedarse en casa, empezaron las videollamadas, las clases de yoga online, el pan casero, pero en el hospital, Karim, vosotros estabais enfrentando una situación de auténtico colapso. Sí, seguramente fuera de los hospitales la mayoría de la gente no es consciente del grado de saturación al que llegamos. Y el segundo episodio de Contramarea habla precisamente de eso, de cómo los profesionales de diferentes áreas, la urgencia, la planta de medicina interna o la UCI, enfrentaron la primera ola. En la urgencia, por ejemplo, llegaron a pedirle ayuda a los pacientes para que cuidasen de otros pacientes. Yo recuerdo la pena que me daba justamente las despedidas de la gente, porque no podías dejar a la gente pasar acompañada, porque ponías en riesgo al familiar, pero sabías que le tenías que mandar a una sala donde había 200 personas. ¿Cómo voy a dejar a esta persona sola en una sala que a lo mejor no la llaman hasta dentro de 24 horas? Siempre que podía, que no era siempre, me la llevaba yo a la sala y la ponía al lado de alguien joven y le hacía cargo a otra persona enferma de esta abuela, incluso le daba el teléfono de alguna familiar por si tal, y era horrible. O sea, yo a la que me giraba y me iba, a veces me iba llorando. Lo que pasa es que como íbamos enfundadas, no se nos veía y seguías, y es que venía otro y se te olvidaba, y venía otro y lo hacían encantados, ¿eh? Eso en la urgencia. En la planta, enfermeras como Maika Gómez, con más de 30 años de experiencia, que profesionalmente ha visto de todo, se quedaban sin herramientas para atender lo que encontraban. Es que entrabas a poner un antibiótico, casi siempre era ceftriaxona, y llegabas, estaba vivo,
Le decías buenas noches, hablabas poco porque un poco la norma era solo utilizar el tiempo preciso para evitar contagiarte innecesariamente. Y volvías a quitar esa ceftriaxona que tardabas poco, era pues hacer la ronda y volver, y se había muerto un paciente. Entonces, para mí, que lleva más de 30 años en medicina interna, que siempre me ha dado tiempo a poner un Seguril si alguien se ahoga, o a poner un mórfico si tiene dinea, era la sensación de no saber absolutamente nada. Es decir, me he encontrado muerto, o sea, no me ha dado tiempo a actuar. Eso para mí fue totalmente... me desarmaba por completo, fue lo que más me desarmó. Y en la UCI pasó como ocurre en las catástrofes. Había muchísimas más necesidades que recursos. Y hubo que elegir quién tenía una cama en cuidados críticos y quién no. Judith Gutiérrez es médica intensivista. Recuerdo además con algún compañero pues revisar el protocolo de la famosa gripe española del 19, ¿no? Y con eso empezamos a trabajar. O sea, con eso nos subíamos a las plantas y estimábamos o desestimábamos a los pacientes. Judith era residente, todavía estaba formándose en su especialidad, pero tuvo que asumir la tarea de valorar a cada paciente candidato a ingresar en la UCI. El día de mayor llamadas, ¿no? Fue casi empalmando la mañana con la guardia. Ya por la mañana llevábamos 40 y pico llamadas al buscando. Entonces, nada, o sea, yo recuerdo pues ir con la mascarilla FP2, y en función de los antecedentes del paciente y de cómo estaba el paciente, pues llamaba al adjunto en cuestión que estaba ayudándome, les contaba y en función de las camas pues decidíamos quién se bajaba. Eso es lo que se conoce como triaje de desastres o de catástrofes, ¿no? Se va siendo cada vez más restrictivo en función de si se pone, digamos, si hay un claro desbalance entre la oferta y la demanda de recursos. ¿De cuántos nos estamos hablando por día? Uf, no quiero saberlo. Es que ni lo recuerdo, ¿eh? O sea, es más fácil decirte los sís, que eran 2, 3. Esos días mucha gente se quedó sin la atención que necesitaba. Yo les recomiendo que escuchen el podcast entero y especialmente este segundo capítulo, este segundo episodio, que lo escuchen hasta el final, porque ahí Karim, nuestro compañero, ayuda a una mujer para que pueda despedirse de su madre ingresada en la UCI en lo peor de la pandemia. Ahora, Karim, 5 años después, ¿cómo están los que enfrentaron la pandemia? ¿Hemos aprendido algo? Bueno, me he encontrado a sanitarios orgullosos de lo que hicieron, pero sin fuerzas para enfrentar una situación parecida. Después de la primera ola vino la segunda, después la tercera, la cuarta y 5 años después, al menos en Madrid, la sensación es que no ha habido tiempo para recuperarse física y emocionalmente. Antonio Martínez, médico de urgencias. No ha habido un stop, no ha habido un momento de decir, bueno, oye, pues ya está. Hemos vuelto a la normalidad, digamos que hemos alcanzado una nueva normalidad, en el que estamos pues peor que antes y lo ves en el día a día. Ves que los profesionales pues no están a gusto, no están tranquilos, pues que están cansados, que están agotados, están exhaustos y no hay nadie que vaya a venir a darte un viso de esperanza. Entonces es normal que mucha gente a lo mejor de esto haya dicho: dejo la profesión, dejo la carrera, dejo el trabajo, me dedico a otras cosas. Eso son heridas mal curadas, ¿no? Y en cuanto a qué hemos aprendido, les pregunté a todos qué habrían hecho diferente. Algunos decían que mejorar los sistemas de detección, otros que hacer más caso a las alertas, pero lo que más se repetía es que si vuelve a ocurrir, deberíamos hacer todo lo posible para que las familias puedan despedirse. Yo aquí no recuerdo haber hecho nunca ninguna videollamada, como se ha visto en otros sitios o tal, y hubiera estado muy bien, la verdad. Creo que eso es una cosa que también cambiaría. Intentar por todos los medios que las familias puedan visitar a los pacientes. Creo que eso fue otro error gravísimo y que ojalá no nos veamos en una igual, pero eso sí que lo cambiaría. Volverá a haber una pandemia, no sabemos cuándo ni cómo, pero volverá a haber una pandemia y hay preocupación entre los sanitarios porque el sistema sanitario vuelve a trabajar al 100% y eso nos hace vulnerables. Para mí el principal problema es que a veces volvemos a caer en los mismos déficits o las mismas limitaciones. Si tú trabajas con todo el personal al 100%, como llegue algo, no tienes gente. Y yo creo que el principal problema es
que volvemos a tener los servicios trabajando al 100%, que desde el punto de vista de la gestión es maravilloso porque eres muy eficiente, pero como tengamos otra cosa que desequilibre ese 100%, no hay reserva para atenderlo. El podcast se llama Contramarea, así combatimos el COVID. Son 3 episodios, está a su disposición. No te vayas todavía, Karim, porque después de la pausa quiero hablar con los analistas de esta mañana y yo darte doblemente las gracias por lo que hiciste y por lo que has hecho. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Víctor Lapuente, Mario Larrea, Ignacio Escolar. Se acaba de sentar también en la mesa porque ha estado escuchando atentamente el resumen del podcast Contramarea, así combatimos el COVID. Ángeles Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y sigue con nosotros el autor de este podcast, que es nuestro compañero del equipo de Hoy por Hoy, Karim Agarbi. Decíamos, debatíamos, y antes lo hablaba yo con Mariola, ¿no? Decíamos, la gente quiere recordar, la gente no quiere recordar. Pero yo a través de este podcast sí tengo la sensación de que hemos hablado mucho de ellos, que hemos hablado mucho de los enfermeros, de los médicos, del personal sanitario, pero tengo la sensación que a lo mejor no les hemos escuchado tanto. Y les hemos escuchado sobre todo después en la reivindicación, en cómo ha quedado el sistema sanitario. Lo escuchábamos ahora como si volviera a pasar, nos volvería a pasar, pero yo no sé si éramos conscientes de lo que ellos vivieron desde el momento en el que, ahí se escenifica con la recepción de ese correo, hasta que todo pasa. Y al final te das cuenta de que sufrieron una barbaridad, no por ellos mismos, no solo por ellos mismos, sino que sufrieron una barbaridad por la gente a la que cuidaban. Y a mí ¿qué cambiaríais? Pues que la gente se pudiera despedir de sus familias es la demostración de que estaban desolados por la situación de la gente que estaba ingresada, o la descripción del triaje como el triaje de una catástrofe. Y yo creo que son cosas que en ese momento a lo mejor las hablamos en un momento, pero que nunca las vimos así juntas y explicadas por alguien que lo vivió tanto en primera persona. Por lo tanto, aunque a alguno le dé como cosa recordar ese momento, yo creo que es muy, muy necesario recordarlo. Mario, como mantenía contigo la conversación antes. Sí, sin duda, al escuchar ahora estos fragmentos le estábamos todos felicitando aquí a Karim por este magnífico trabajo y por supuesto que creo que hay que abordar y que hay que escucharlo, ¿no? Mira, yo tengo la impresión de que los sanitarios en tiempos de normalidad son entrenados en las universidades, son educados, son formados para trabajar, para salvar vidas. Y en aquella pandemia tuvieron que enfrentarse, más que a salvar vidas, prácticamente a acompañar en un momento de un final que no solo por los condicionantes de infraestructura, no solo por si había más o menos respiradores, es que se trataba de un virus que atacaba fuerte. Y creo que ahí fue el gran trauma probablemente de los sanitarios, además del estrés con el que trabajaron, las condiciones, fue enfrentarse por primera vez a algo para los que no estaban entrenados. Ellos están entrenados para curar, ellos están entrenados para salvar vidas. A eso les enseñan en las facultades de medicina y enfermería. Y se enfrentaron a acompañar la muerte de la manera más digna posible. Y quizá ese punto que decíamos del podcast, ¿no? Ese punto de cambiaría intentar dejar a los familiares que se despidieran, es el fiel reflejo de que también la sanidad y también la medicina consiste en eso, y la enfermería, en acompañar de la mejor manera y de la forma más digna ese final. Víctor. Pues primero de todo dar las gracias a Karim por transformar estas pequeñas historias individuales en un gran relato colectivo de lo que nos pasó. Parece mentira que hayan pasado 5 años, parece que hayan pasado 50. La pandemia afectó a todo el mundo, pero no dejó la misma huella en todos los países. Yo creo que eso es algo que hay que poner sobre la mesa. Si nos comparamos con otros países, en España, yo creo que hubo más muestras de solidaridad, había este agradecimiento a los sanitarios que no se veía en otros países. Había también una mayor preocupación social en las encuestas. En otros lugares de Europa, la gente que se sentía preocupada o muy preocupada por la pandemia era el 40, 50, 60%, en España era del 80, 90, 100%. Todos estábamos muy preocupados, todos muy tensos, la atención mediática era constante, las comparecencias de los políticos también, a diferencia de otros lugares que a lo mejor tenías al primer ministro cada 2 o 3 meses hablando un poquito, aquí era constante. Eso sí, aquí viene la paradoja. 5 años después, mientras en otros lugares han hecho comisiones para tratar de modificar no solo lo que comentabas antes, Ángeles, que es muy importante, los protocolos de actuación frente a las pandemias, pero
es también la propia gestión y la propia estructura de los sistemas sanitarios. Sí. Hay que recentralizar, por ejemplo, esta palabra que podemos hablar luego sobre la inmigración, esta palabra que es anatema, pues hay que recentralizar algunas cosas, o por ejemplo, y no quiero aquí generar polémicas en este momento, pero la gestión privada de las residencias. En todos los países prácticamente ha habido una constante, hubo mayor mortalidad en las residencias de titularidad privada, aunque fueran financiadas públicamente. ¿Qué hacemos frente a eso? Lo investigamos. ¿Es realmente la culpa de las residencias privadas o existe otros tipos de factores? Pues bien, todo eso se ha producido en otros sitios y me parece que este debate nos lo han hurtado a los españoles, paradójicamente los más preocupados. Sí, ahondando en esto que dices, Víctor, se da la circunstancia de que Madrid, esta ciudad donde estamos, fue la capital europea con mayor mortalidad de COVID. La región de Madrid fue también la región europea con mayor mortalidad de COVID. Y tuvo la medalla de plata, de oro, la de plata y la de bronce, porque la segunda y la tercera son las limítrofes con Madrid. Son las provincias de Toledo y de Segovia que limitan con Madrid, que por tanto se vieron afectadas por esa gestión de la pandemia que se hizo en Madrid. Y a mí me parece muy necesario, Karim, que pongas el foco y que hayas trabajado en este podcast, porque queda mucho por contar de toda esa historia. No solamente por la falta de explicaciones que se han dado desde las instituciones, sobre todo las madrileñas, sobre cómo fue su gestión, sino también porque creo que hay un fenómeno que ocurre a todos los humanos, que es que cuando pasan por una situación traumática solemos olvidar, en pequeñísima escala, porque lo que nos pasó en los periódicos no tiene nada que ver con lo que vivieron los sanitarios, pero tuvimos una afectación mayor que un ciudadano medio a todo lo que ocurrió. Nos ha pasado también, a mí me cuesta recordar algunas de las cosas tan terribles que vivimos como periodistas cubriendo esa noticia tan distópica. Y por eso creo que es necesario recordarlo, contarlo y sobre todo que en algún momento alguien dé las explicaciones de por qué Madrid fue la capital europea donde más ocurrió, sin ser la primera donde llegó la pandemia, pero sí donde más se presumía de la gran libertad que tantos muertos ha costado. Ángeles, ¿tú crees que puedes? Sí, creo que puedo. Sí, no, cuando estabais ahora hablando de si 5 años después, pues bueno, hay un derecho legítimo a querer olvidar y cerrar un poco esa carpeta para protegerse, y yo ahí no tengo nada que decir. Pero es verdad que en el capítulo de agradecimientos, por supuesto, yo creo que dentro de todos y cada uno de los perfiles del personal sanitario, yo es verdad que sí que cuando recuerdo hay siempre un momento de dolor, pero también un momento de agradecimiento, y estoy pensando en 2 personas que ejemplifican a un montón de personas que tuvieron y que cuidaron a muchos de los nuestros, que son el personal de las residencias, desde el personal de limpieza, porque yo me acuerdo de una mujer que trabajaba y que sigue trabajando en la residencia donde estuvo mi madre, que sin yo decirle nada se puso en contacto conmigo para decirme que le estaba trasladando a mi madre lo mucho que yo la quería, ya estando mi madre inconsciente. Y eso me pareció un gesto de amor tan increíble y de cuidado tanto a ella como para mí, que no podía ni hablar con ella ni, por supuesto, visitarla, ¿no? Ni acompañarla en esos últimos momentos. Y me acuerdo también de la directora de la residencia, a la que cuando estamos hablando de ese 13 de marzo, cuando salió el presidente del gobierno a anunciar el estado de alarma, pero como unos días antes ya se prohibieron las visitas en la residencia, yo me acuerdo que aparte de ponerme en contacto o intentar ponerme en contacto con mi madre, llamé a la directora de la residencia únicamente para saber cómo estaban, porque el hecho de estar al frente de un centro donde tienes que cuidar, en este caso eran 90 y pico pacientes, de los que murieron, si no me equivoco, solo en esa primera ola, 11, es muy duro también para una persona que está al frente de una residencia ver cómo se te van. Tú ya sabes cuál va a ser la evolución de las personas que están en la residencia, ¿no? Pero el llamar y preguntar, oye, ¿cómo estáis y qué necesitáis? Y que esa mujer, Carmen, lo primero que me dijera es, pues gracias por llamar y preocuparte, porque por lo que nos están llamando muchos hijos e hijas de familiares es para reprocharnos cómo es posible que ellos no puedan ir a visitar a sus familiares. O sea, que la primera llamada que se reciba sea de reproche y haya alguien, yo por supuesto no quiero ser ejemplo de nada, pero que haya alguien que llame de, oye, necesitáis algo, a mí me parece que esa parte de agradecimiento debe... Yo no quiero cerrar mis heridas, si cerrar las heridas implica dejar de dar las gracias a todos los que estuvisteis ahí, ¿no? Y ahí Karim, escuchando a tus compañeros, hay ese sentimiento, ¿no? Y sobre todo pensar en el paciente, el sentimiento de dolor todavía enquistado, porque hay algún momento que alguien se medio rompe mientras lo cuenta, pero hay también un sentimiento de orgullo, es decir, lo hicimos. Sí, yo creo que ahí
La sensación general es ambivalente, es la sensación de orgullo de decir, lo hemos dado todo, hemos acompañado en lo que hemos podido, porque no, hay muchas historias que no salen, pero todos tenemos historias de ese momento de decir esto no puede ser, de llamar a la familia, de acompañarle, de intentar darle dignidad a ese momento de una fuerza que es sobrenatural, que es mucho mayor a nosotros y nos puede, ¿no? Y junto a esa sensación de orgullo de haber hecho todo lo podido, haber hecho lo humanamente posible para que eso ocurriera dignamente, está la parte del dolor humano de decir, es que esto no se puede volver a repetir. Karim, te lo he dicho antes, muchísimas gracias por lo que hiciste entonces y por lo que has hecho ahora. Los oyentes que lo escuchen desde hoy, ya se puede escuchar, desde ahora mismo se puede escuchar, son 3 episodios, Contra Marea, así combatimos el COVID. Gracias. Hasta luego. El abierto Víctor Lapuente, Mario Urrea, Ignacio Escolar y Ángeles Caballero, que sigue aquí con nosotros. De hecho, ella venía con su cuaderno para hablar de Rajoy y ahora hablaremos de ello, pero sigue aquí con nosotros. Yo iba a cambiar ya de asunto, pero no me resisto a volver a escuchar y a conocer vuestra opinión sobre esas declaraciones. Mario Alejandro, sigues ahí, ¿no? Sí, aquí estoy. Buenos días. Esas declaraciones de la directora de Salud Pública de la Junta de Castilla y León recordando la pandemia. Sí, son declaraciones que hacían un programa de la televisión autonómica. Ese programa se titula Cuestión de Prioridades. Es un programa nocturno que analiza la actualidad autonómica y nacional, y en el programa de antes de ayer hablaban precisamente de esos 5 años del primer estado de alarma y del inicio de la pandemia en nuestro país. Le preguntaba uno de los periodistas que participaba en la tertulia por lo que se ha aprendido en estos 5 años y por cómo está de preparada la sanidad pública para hacer frente a una pandemia de este tipo. Esto era lo que decía en el principio de su respuesta. Aunque, probablemente esto haya gente que se revuelva en el sofá cuando lo escuche, la pandemia por COVID-19 no fue una pandemia de gran gravedad. Afectó en unas etapas muy tempranas a la población joven, pero rápidamente el virus evolucionó para convertirse en grave solo en los extremos de la vida y fundamentalmente en las personas mayores. Después continúa su explicación haciendo una comparación con la mal llamada gripe española a comienzos del siglo XX, diciendo que aquella pandemia tuvo una forma de especie de W, afectando a muchos colectivos de edad, también a los niños, y continúa argumentando las razones por las que ahora el sistema sanitario estaría mejor preparado para afrontar la pandemia. El enfado es notable en gran parte de la comunidad médica de Castilla y León. Hemos podido consultarlo con epidemiólogos, por ejemplo, con otros profesionales de la sanidad. El tuit, de hecho, en el que este vídeo estaba incluido, ha sido borrado de la cuenta del programa por, en gran parte algunas de las reacciones que había generado, entre ellas la de quien fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Hay que recordar que durante el periodo de la pandemia la gestión de la sanidad aquí estaba en manos de ciudadanos. Hablaba literalmente en su respuesta, Francisco Igea decía que era son palabras textuales, una puta vergüenza las declaraciones de la directora general de Salud Pública de la Junta. Y decías antes, Mario, que la propia televisión autonómica ha retirado el vídeo de esta declaración. Ha retirado el tuit porque el programa completo sigue siendo accesible a través de su página web o de las cuentas, por ejemplo, en YouTube, pero sí que es verdad que el tuit en el que aparecía este fragmento, este vídeo, estas declaraciones, sí que ha sido eliminado de la cuenta del programa. Y ella, que se llama Sonia Tamames, a esta hora sigue siendo directora general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León. Sí, de hecho, fue uno de los nombramientos que más llamó la atención en su momento. Si recordáis, cuando Alfonso Fernández Mañueco adelantó las elecciones en diciembre del año 2021 y las convocó para principios de 2022, lo primero que hizo fue cesar a todos los representantes de Ciudadanos que había en ese gobierno, entre ellos a los responsables de la Consejería de Sanidad, Verónica Casado, que era la consejera, y todo su equipo. Y el mismo día de Nochebuena fue cesada quien ocupaba la dirección de Salud Pública, que era una profesional vinculada a Ciudadanos, y en su lugar fue nombrada Sonia Tamames, que, entre otras cosas, se puso al frente del comité de expertos que analizaba la pandemia. Ese comité de expertos, después de esos cambios, solo tuvo una reunión más, y el acta de esa reunión es la única que no se hizo pública, que no se hizo disponible como se hizo en el resto de actas de ese comité de expertos. Mario, gracias. A vosotros. Ya sé que ustedes se revolverán en su sofá, la pandemia no fue tan grave. Les doy el dato, en España murieron 120.000 personas. Ignacio. Pues menos mal que no fue tan grave, ¿no?
No, sí, claro que puede ser mucho más grave. Es decir, sí, podemos recurrir a la peste negra del siglo XIII para encontrar episodios anteriores en la historia mundial peores que este o tan graves como este. Pero, en fin, el grado de frivolidad con la que algunas personas afrontan este tema me parece pavoroso. Y luego, en el fondo, yo, en cierto sentido, le agradezco la sinceridad, porque esta manera de pensar es lo que explica por qué, por ejemplo, en Madrid se aplicaron las medidas que se aplicaron. Porque era mucho más importante cuidar la hostelería que salvar vidas. Porque no era tan grave, en el fondo. Era más importante mantener la actividad económica que salvar vidas. Mariola. Es muy difícil hacer un análisis político y dar respuesta justa y adecuada a esta frivolidad, decía Ignacio, sin incurrir en excesos. Yo creo sin verbalizar lo que te dan ganas de verbalizar. Sí, yo creo que la mejor respuesta es una pregunta a quien tenga la capacidad para tomar las decisiones. Esta señora no puede estar al frente de esa dirección ni un minuto más. Y esta es la única opción en democracia. Y yo creo que hay que insistir en este elemento. Nos estamos acostumbrando a asumir decisiones políticas y comentarios políticos que no pueden estar dentro del perímetro de lo aceptable. Y en democracia es usted ha dicho eso, no sé si lo cree, no sé si lo piensa, no sé si forma parte de una decisión política, no sé si es una composición mental, no sé si es un error, es irrelevante. Usted no puede estar al frente de esa responsabilidad más. Víctor. Pobres ciudadanos de Castilla y León, pasar de Francisco Igea, un hombre de pacto, era médico, diálogo, creo recordar que Francisco Igea era médico. Efectivamente, que siempre ha buscado el compromiso entre los grandes partidos y trató de convertir a Ciudadanos en el partido bisagra que pudiera pactar en el Partido Popular y el Partido Socialista, a personas como Sonia Tamames que han hecho estas declaraciones. En todo caso, esto es un fenómeno global. Hay un discurso de la ultraderecha, que en España ha representado también parte de la derecha tradicional, de quitar hierro a la pandemia desde el primer minuto. Esta idea de que el Estado no puede entrometerse en nuestra vida, que no puede dictarnos si podemos salir de casa o no, al final es como una gripe, y luego cuestionamientos de las vacunas, etcétera. Esto no es inocuo, esto ha costado vidas, y hay muchos estudios señalando que este discurso, pues lo que ha hecho es que en algunas regiones haya más mortalidad que en otras, y en algunas regiones los ciudadanos estén más predispuestos a vacunarse o a tomar medidas de prevención, como ponerse las mascarillas, etcétera. Es decir, es un discurso peligroso y además que tiene, que aparte de que es inhumano, francamente. Pero además, la cosa dice, sí, ya sé que muchos se van a revolver en el sofá, es decir, ella es consciente que lo que va a decir es una auténtica burrada suave. Pues aquí tenemos el problema, es decir, como hemos comentado antes, tenemos unos políticos en España dedicados a llamar la atención sobre la pandemia, ya sea con muchísimas comparecencias, creo que exceso de comparecencias durante la pandemia, y ahora con insultos entre unos y otros, pero es que además ahora insultando también a la ciudadanía, y anteponen eso a la idea de vamos a reformar. Francisco Igea, por ejemplo, pues fue innovador a la idea, a la hora, por ejemplo, de tratar de aunar estos dos elementos que antes comentaba Ignacio. Es decir, por un lado debemos mantener una actividad económica en la comunidad autónoma, por otro lado debemos salvar vidas. ¿Cómo podemos compaginarlo? Pues creando una especie de órganos paritarios donde se tengan en cuenta los intereses económicos con los intereses sanitarios. Esto queda fuera del mapa y estos políticos consideran que es mucho más útil llamar la atención. Esto es trampismo, básicamente. Ángeles, no sé si quieres añadir algo. No, bueno, cuando hablamos de que la política salva vidas, también en este caso puede acabar con ellas, y esta es una prueba sobre todo y de la frivolidad y de que personas como yo y probablemente muchos de los oyentes le estemos poniendo cara a Sonia Tamames por este tipo de declaraciones. Pues es una pena convertirte en noticia por este tipo de sobradas, ¿no? Tú decías burradas, de sobradas, y sobre todo la frivolidad con la que se puede dar a entender, y con perdón, que el kilo de viejo vale muy poco, y que entonces si te mueres con 85 años, pues total, para lo que te quedaba es de una frivolidad que solo le puedo desear que la gente mayor que tenga cerca, sus padres, sus tíos, toda la gente que tenga cerca, muera en las mejores condiciones posibles para que no pase por lo que pasaron algunos. Sonia Tamames, que hasta ahora sigue siendo directora de Salud Pública de la Junta de Castilla y León. Pausa y ahora sí, vamos con otros temas. En el abierto, Víctor Lapuente, Mariola Urrea, Ignacio Escolar, Ángeles Caballero. Vamos a cambiar de asunto y vamos con las diferentes versiones o las diferentes maneras que tienen de leer el pacto sobre migración alcanzado entre Junts y el Partido Socialista, porque no es la primera vez que pasa, que el PSOE lee una cosa que no lee Junts en un texto que han suscrito y han firmado los dos. Pero los independentistas vuelven a hacer su propia interpretación y afirman que impondrán a los migrantes el catalán como un requisito para el permiso de residencia. Guillermo Lerma, buenos días.
Hola de nuevo, Ángels. Eso es lo que dice Junts abiertamente, antes incluso de que haya los votos suficientes para aprobar cualquier iniciativa al respecto en el Congreso de los Diputados. El Gobierno dice que hasta ahí Junts no va a poder llegar, que tiene hasta el Constitucional de por medio, porque hay además una sentencia previa. Lo que pasa es que Puigdemont ya ha dicho que no le importa el Constitucional y el Gobierno, la verdad es que se desmarca solo en privado, porque no se atreve a salir en público a desmentir y a ir en contra de la lectura que está haciendo Junts, y reconoce que lo hace por necesidad política. Sí, el gobierno necesita a Junts, por ejemplo, para sacar adelante esa reubicación de los menores migrantes que llegan a Canarias. Es una de las carpetas que hay ahora mismo sobre la mesa. Además, el Ejecutivo no renuncia, por ejemplo, tampoco a intentar aprobar esos presupuestos, y todos esos asuntos necesitan de los votos de los independentistas para salir adelante. Por eso el PSOE evita tensar la relación con ellos y desmentir, por ejemplo, afirmaciones como esta que hacía ayer la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en televisión. ¿Se va a pedir que la lengua sea un requisito? Claro que sí. Claro que se va a pedir. Estamos en Cataluña y en Cataluña existe una lengua oficial que es el catalán. Igual que si te vas a vivir a Francia, el requisito es aprender el francés, en Holanda el holandés. Si tú tienes ganas de construir una vida en un país que no es el tuyo, a integrarte también es esto. Los de Puigdemont, en su competición con los ultras de Alianza Catalana, intentan hacer creer que el acuerdo pactado con el PSOE les permitirá cambiar o endurecer esos requisitos para que los inmigrantes accedan a una residencia. Eso no es cierto. La política migratoria, la ley de extranjería que se aplicará en Cataluña, seguirá siendo la misma que en el resto de España. Lo único que ocurre con el acuerdo de delegación de competencias es que esa comunidad podrá hacer algunos de los trámites, los gestionará directamente la Generalitat. El gobierno en privado reconoce que no hay nada en ese texto que permita establecer que el idioma sea un requisito o una causa de expulsión. Lo dicen en privado. En público, sin embargo, los ministros evitan entrar a confrontar. Y las entidades locales, las distintas comunidades autónomas donde pues hay un conocimiento, hay una lengua cooficial, se valora el conocimiento de la lengua de cara a ser un elemento, como digo, importante para la inclusión y para la integración. ¿Pero una exigencia, ministro? Insisto que la normativa aplicable a esta delegación de competencias es la normativa vigente. Eran las declaraciones de la ministra de Inclusión, Elma Sáez, a nuestros compañeros de Radio Murcia. En privado, los socialistas reconocen que Junts está haciendo un uso interesado de la ley y que con sus declaraciones alientan incluso el discurso anti-inmigración, algo que el socio minoritario de la coalición verbaliza con más facilidad. Lo hacía Ina Vidal, portavoz de Sumar. Creo que el señor Puigdemont se está excediendo en algunas cuestiones. Creo que tiene en este caso la legitimidad de decir lo que considera, así como hacer una interpretación, a mi entender, interesada sobre la propia norma. Una interpretación interesada, eso también lo reconocen en privado en el PSOE. El Constitucional, además, Ángels, ya dejó claro en una sentencia en el año 2017 que el idioma, en este caso el catalán, no puede ser un requisito exigible para acceder a esa residencia. Guille, gracias. Hasta luego. Bueno, con este acuerdo para la delegación de competencias sobre migración a Cataluña, un acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, que no gobierna en Cataluña, quien gobierna es el PSC. Víctor, no solo con este acuerdo entra de lleno en el marco ideológico de la ultraderecha, que es el tema del racismo, sino que le da a Junts el relato y reconoce que lo hace por necesidad política. Sí, a ver, en general ha habido muchas veces estos días la discusión sobre si es bueno dar competencias o no a las comunidades autónomas. Yo en general estoy a favor, y que quede muy claro, de la descentralización. Me parece que es muy bueno democráticamente que el órgano más cercano al ciudadano determine las políticas públicas, y me parece que puede ser eficiente. No necesariamente tiene que ser eficiente, pero puede ser eficiente. Dicho esto, en este particular caso, pues yo tengo muchas dudas sobre la forma. A mí no me parece que una política que hasta hace 2 días el gobierno consideraba que era intransferible, pues se negocie pues con nocturnidad, con unos socios, en lugar de sentar a todos los que necesitas para aprobar la norma en el Congreso en la misma mesa y decidir qué es lo que tenemos en común en esta política. Y tengo dudas sobre el fondo. Primero, Cataluña ya tiene unas competencias sobre la inmigración, las competencias relacionadas con la acogida. ¿Funciona o no funciona? Yo tengo mis dudas, porque creo que tenemos polémicas constantemente sobre el reparto de los menores no acompañados.
Vinyals, por ejemplo. Entonces, si ha generado mucha polémica, vamos a generar seguramente mucha más polémica con esta cuestión. Y segundo lugar, la exposición de los motivos. Yo no sé si es el marco de la ultraderecha, pero desde luego sí que es un marco claramente, bueno, sí que no es un marco de la ultraderecha, es un marco claramente, yo creo que nativista, y lo dijo no solo Podemos, sino Sumar, Elizabeth Duval ayer, ¿no? Diciendo que encaja dentro de este marco nativista esta idea de buscar un poco la pureza, ¿no? La pureza en este caso de Cataluña. Yo al principio pensaba que al ser me imaginaba que sería más favorable esta ley, porque haber estado redactada utilizando la terminología de Míriam Nogueras ayer por una persona que quiere construir su vida en otro país, que es Puigdemont en Bélgica, pues sería un poco más favorable a los inmigrantes. Pero no es el caso, y desde luego no está redactada por el capitán del Open Arms ni del Aquarius, y yo creo que sí que encaja perfectamente con este marco de la ultraderecha. Y una pequeña anotación: hace muchos años, cuando el independentismo empezó a ganar fuerza, en Cataluña hubo muchas voces que dijeron cuidado, porque el siguiente paso del independentismo, de los movimientos separatistas en Europa, lo estamos viendo en Flandes o en la Liga Norte, que entonces estaba dirigida por Salvini, es que estos partidos se vuelven xenófobos. Y nos decían, no, es que Cataluña es diferente, es que somos mucho más de izquierda, somos progresistas, que CiU es socialdemócrata, esto no nos va a ocurrir a nosotros. Pues ha ocurrido. No nos hemos escapado de esta tendencia. Los movimientos separatistas y regionalistas degeneran en xenofobia. Y no, ha derivado en eso, teniendo en cuenta también la emergencia de Alianza Catalana. Eso tiene mucho que ver también en esa transformación, Ignacio. Sí, como decía Víctor, durante mucho tiempo en Junts te decían que no tenían nada que ver con CiU, que CiU era un partido mucho más conservador que ellos eran socialdemócratas. Bueno, yo creo que no es así, y que de hecho lo que se diferencian de CiU es que aquella CiU, probablemente en otro contexto distinto, nunca hubiese apostado por intentar agradar a la extrema derecha. Todo esto que está haciendo Junts se explica fundamentalmente por lo que ha pasado con la ultraderecha catalana, que les está compitiendo directamente en una frontera electoral donde además saben que están perdiendo votos, y entonces tienen que mostrar con golpes en el pecho que son tan eficaces o más eficaces que ellos en frenar algo que consideran como ellos, como la extrema derecha, como un fenómeno a controlar o a reducir o a eliminar. Y claro, de ahí llegas a estos disparates. Es verdad que el gobierno y el PSOE están siendo cobardes porque, en fin, son conscientes de su debilidad parlamentaria a la hora de enfrentarse a esos mensajes de Junts. Su estrategia es bastante evidente. Firmar algo que en el fondo no cambia apenas las cosas, porque, en fin, primero para empezar, porque quien va a gestionar esas competencias es Salvador Illa, no Carles Puigdemont. Va a ser el propio Partido Socialista. Y segundo, porque lo que se ha firmado es una gestión y no la dirección de las políticas, que en cada línea de la ley que se ha aprobado se dice que siguen correspondiendo, esa decisión de cuáles son los criterios que se fijan, no corresponden a la Generalitat catalana, sino al Gobierno de España. Van a seguir siendo así. Pero en el fondo toda la legislatura está siendo así, está consistiendo en cómo Junts intenta generar fortaleza o imagen electoral o votos alrededor de su capacidad de influencia en Madrid, con el mayor ruido posible en Madrid, siempre. Pero el problema, Ignacio, intentando poner en valor cosas que en el fondo tienen poco. Es que el PSOE le da el relato. Sí, es decir, se retira del relato, le da el relato y además reconoce en privado, evidentemente, que lo hace por necesidad política. Pero es que yo creo que el propio pacto es ese. Sí, claro. El propio pacto es que va a vender Junts, si en realidad no ha ganado nada, porque la gestión la lleva ella, y además lo que se ha pactado es que se aplique lo mismo que se dice en Madrid. Pues poder generar un mensaje político de que en el fondo se han llevado algo muy valioso. Es básicamente esto. Sí, yo estoy de acuerdo con este planteamiento. Yo quiero apuntar además que tengo la impresión que este pacto, la manera de hacerlo verdad y realidad en una ley que tiene un trámite parlamentario exigente, con unas mayorías todavía no aseguradas, porque obviamente veremos qué posición tiene Podemos, veremos qué posición tiene a este respecto Sumar, salvo que Vox supla ese hueco, que también podría ser, porque bueno, encaja en la línea editorial de lo que es este pacto migratorio. Ahí hay un debate sobre la viabilidad política de la traducción legislativa de este pacto que hay para rato. También hay un debate no menor sobre la viabilidad jurídica en el caso de que esa ley acabe entrando en vigor, porque tendrá seguramente su cuestionamiento en el ámbito del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya tiene una jurisprudencia bastante consolidada acerca de qué se puede o no se puede hacer con el artículo 152. Es decir, largo me lo fiáis. Ahora bien, es verdad que Junts en esta legislatura y el Partido Socialista lo acepta, pelea
exclusivamente por el relato. Tú lo utilizabas esta misma fórmula, yo estoy totalmente de acuerdo. A diferencia de Esquerra Republicana, que todos los acuerdos que hasta ahora Esquerra Republicana está materializando con el Partido Socialista, con el Gobierno, va a lo mollar. Son pragmáticos. Va a lo mollar, va a cómo fortalecer y además con mucha firmeza la autonomía y el autogobierno de Cataluña. Y podemos sacar desde la condonación de la deuda de la otra semana a otros muchos elementos. En definitiva, si Junts quiere el relato, el Gobierno entiende que vale la pena pagar ese precio del relato cuando lo mollar parece no verse alterado. Ahora bien, esto tiene un riesgo, y es un riesgo de cómo la opinión pública está recibiendo todo esto. Y yo creo que este riesgo tiene un coste electoral que veremos en su momento. Y hay otra cosa, que en esta lucha por la propaganda, porque al final le llamamos relato, pero es la propaganda, o sea, en esta lucha por la propaganda, que es lo único que saca Junts de todo esto, porque insistimos que a mí ya me parece una anomalía que se negocie una delegación de competencias con alguien que no está gobernando, o sea, que tendrá que gestionarlo alguien que está gobernando, que es Salvador Illa. En esta lucha por la propaganda, al final Junts se convierte en algo insaciable, porque pretende el Gobierno tener amarrados los presupuestos, el voto de Junts a los presupuestos después de haberle concedido la delegación de competencias en migración. ¿Lo que pretende el Gobierno? ¿La respuesta que da Junts? No. ¿Qué será lo próximo? Bueno, vamos a ver, aquí hay que dejar, en términos políticos es obvio que Junts no puede concederle al Gobierno los presupuestos de momento, en la medida que Junts sabe que el día que le conceda los presupuestos, Junts desaparece de la órbita parlamentaria y de su capacidad de influencia, porque en la medida que haya presupuestos, la legislatura está garantizada, por lo tanto, Junts pierde todo el poder. Entonces, Junts, todo el ruido que quiera hacer, toda la batalla política que quiera dar en Madrid la tiene que prolongar en el tiempo el máximo posible. Esto lo sabe obviamente el Gobierno. Entonces, en este sentido es insaciable. ¿Qué será lo siguiente? Lo siguiente está en el pacto de investidura. Es un referéndum. Eso está. En el pacto de investidura está configurado así y está configurando en términos de desacuerdo. El Partido Socialista hablaba de un referéndum en términos constitucionales, de lo que permite el artículo 92, y Junts planteaba el referéndum que él quiere. Por tanto, ese es el siguiente paso. Sí, yo no sé si lo próximo que le conceda a Junts el PSOE va a ser relevante, pero sí va a ser doloroso, porque va a ser una concesión a un partido de derechas, y un partido de derechas cada vez más de derechas, porque como has comentado antes, está compitiendo con una ultraderecha de las más ultraderechas de Europa, que es Alianza Catalana. Y yo creo que hay que, enlazando con lo que decía Mariola, tener en cuenta que los pactos con Esquerra Republicana son más fáciles también por el motivo de que hay una coincidencia ideológica. Es natural que PSOE y Esquerra Republicana se entiendan, pero el pacto con Junts es claramente antinatura. Yo creo que por el bien de la España progresista, espero que no haya una mayoría progresista en el Congreso que apruebe esta reforma, tal y como está. Pues vamos a otro asunto, que es la aparición ayer en el Congreso de los Diputados, en la comisión que investiga la Operación Cataluña de Mariano Rajoy. Ya saben que se llamó Operación Cataluña porque es una serie de maniobras sucias ejecutadas por la llamada Policía Patriótica para intentar derrumbar el procés, para fabricar pruebas en contra no solo de los líderes independentistas, porque también se fabricaron en contra de los líderes de Podemos, fabricaban causas falsas contra ellos. Esa misma estructura, insisto, actuó no solo contra los líderes independentistas, sino también contra un partido como Podemos, y todo esto ocurrió en tiempos del gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Bueno, ayer a los dos les tocó declarar en la comisión. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Claro, y a pesar de que hay infinidad de informaciones que todos hemos podido leer y escuchar, infinidad de documentos que hemos podido leer, grabaciones que hemos escuchado, incluso hay una sentencia ya contra uno de los ejecutores de estas maniobras. Todas las pruebas dejan claro cuándo se produjeron esas maniobras, esas operaciones, pero resulta que ni el entonces ministro, imputado por cierto, ni el entonces presidente del gobierno sabían nada de todo esto. Así que la comparecencia de los dos nos dejó varios
varios momentos, la verdad que son dignos de escuchar, entre otros, porque ya mezclando casos, Mariano Rajoy no quiso ni saber o decir a quién se refiere M. Rajoy, que figura en los papeles de Bárcenas. Sí dijo quién era M. Rajoy, el exministro del Interior de Mariano Rajoy, Bañuelos. Sí, la verdad es que dio para mucho. Ayer vimos a un Mariano Rajoy en estado puro. No tengo ningún conocimiento de la existencia de una denominada Operación Cataluña. No pinto nada aquí. Bueno, tirando de ironía, tirando de retranca en varios momentos, especialmente en su cara a cara con Yone Belarra, que llegó a acusarle de ser el presidente más corrupto de la democracia. Sin inmutarse, Rajoy negó con estas palabras que hubiese ordenado espiar a la formación morada. Y con absoluta franqueza, yo no tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parece que sean tan importantes para mi vida. Rajoy también tuvo algunas lagunas en su memoria, por ejemplo, cuando le preguntaron por el encuentro entre Jordi Pujol y su exministro Jorge Fernández Díaz para evitar el procés. Pues a lo mejor es que el hecho de que no me acuerde es la excepción que confirma la regla de mi magnífica memoria. Pero ya sí que vimos a un Rajoy visiblemente dolido, algo molesto cuando desde Esquerra le recordaron, por ejemplo, que está imputado por un juzgado de Andorra. No tengo abogado, no me hace falta abogado. Se lo recomiendo, para el futuro. No, si usted lo sabe. Rufián compara a Rajoy con Vito Corleone y Rajoy le sacó a Judas Iscariote. Podría hablarle a usted de Judas Iscariote. ¿Sabe quién es Judas Iscariote? El único Judas Iscariote de la política española se llama Bárcenas. Es bastante probable que usted acabe en la cárcel por Bárcenas. Un momento, sí. Precisamente por los papeles de Bárcenas Ángels y la anotación M. Rajoy le preguntaba a Podemos. Rajoy, como decías, no quiso contestar, pero para eso estaba su exministro del Interior. ¿Usted quiere que M. Rajoy quiere referirse a Mariano Rajoy? Pues, hombre, pues razonablemente pienso eso. Ahora, no me diga que dicho, las 3 horas dieron para mucho. Incluso a Rajoy Ángels le dio tiempo de recomendar su propio libro. Se lo recomiendo porque... Al grano, don Mariano. Al grano, don Mariano, que no tenemos mucho tiempo. Se lo iba a explicar. Bueno, llamativo, por cierto, Ángels, que el séquito de diputados que acompañó a Rajoy ayer en el Congreso no se quedó a arropar a Jorge Fernández Díaz, recordemos, suspendido de militancia del PP desde hace 4 años. Baño, gracias. Un abrazo. Y esto venía Ángeles Caballero con su cuaderno, porque estuvo muy pendiente de esa comparecencia de Mariano Rajoy. Sí, esa comparecencia, o como tú has dicho al arranque, aparición, que es un término muy preciso también. Muy mariano también. Exacto. Lo de ayer, como decíamos, fue la comparecencia de, abro comillas, una persona de derechas de provincias, que es como el mismo Rajoy se definió. Para otros es simplemente M. Rajoy. Es un señor que sigue siendo socarrón, sí, pero que ayer se mostró enfadado, que no paró de señalar con el dedo y movió mucho los brazos como una señal de protesta, eso sí, bastante educada. Quizá porque el cuerpo en el fondo le pedía, a la primera sacada de quicio de la diputada Ione Belarra, dar un golpe sobre la mesa y largarse por donde había venido. Yo me lo imagino pensando, ¿qué demonios hago aquí entre esta gente? ¿Por qué me han roto la agenda del día con lo bien que se está en la rutina y tengo que venir aquí al Congreso de los Diputados, tan perdido que lo tenía de vista, a las 11 de la mañana después de la victoria de Madrid de anoche? Don Mariano, como le nombró una y otra vez el diputado de Bildu, Jon Iñárritu, ha decidido encasillarse en el mismo personaje. Ese señor despistao, que no se entera de nada y que hace gala de ello. El que entre copazo y copazo comenta las chanzas del día, tiene alguna que otra salida ingeniosa, de vez en cuando asoma que es una persona leída o se convierte en el pichi del chotis, ese chulo que castiga. «¡Coño!», exclamó cuando llevaba 1 hora y 38 minutos sentado en la silla. Todo eso él lo sabe y lo exprime, y a mí personalmente me cansa. Rajoy tenía que hablar de la Operación Cataluña, pero a él lo que le parecía importante es recordarnos una y otra vez que es un demócrata, al que le fascinan 2 cosas, la Constitución del 78 y el cumplimiento de la ley, que ha escrito un libro estupendo y que fuera de ahí, para él, no hay nada. Al menos que le interese, porque no tiene ningún conocimiento, no le consta nada y no sabe de qué demonios le estaban hablando. Quizá todo esto tendría algo de gracia, si no fuera por un detalle, que el de ayer, en el Congreso, fue presidente del Gobierno, y a ese presidente del Gobierno le declararon la independencia de Cataluña y optó por responderla con la ley, sí, pero también a porrazos. Cosas de un señor despistado que entonces y ahora, para mí, no tienen ninguna gracia.
No tiene ninguna gracia y, como decía Ángeles Caballero, a mí personalmente me cansa. Yo siempre me he rebelado, incluso cuando estaba en ejercicio, contra las crónicas que destacaban el tono socarrón y el tono gracioso de Mariano Rajoy, porque yo a un presidente del gobierno le exijo otra cosa, y la socarronería o el Rajoy en estado puro que se lo guarde para las cenas de los amigos, para las comidas familiares, pero no para cuando está o en la presidencia del gobierno o respondiendo ante una comisión en el Congreso de los Diputados. Y ya está levantando la mano, Ignacio. Cuando además decíamos, hay todas las pruebas que demuestran la existencia de la Policía Patriótica, de la Operación Cataluña, y Mariano Rajoy es siempre ese señor Ignacio que pasaba por ahí. Claro, es que siguiendo ese paralelismo, imaginaos que Richard Nixon se hubiera librado de toda su responsabilidad en el Watergate haciendo chistes y siendo sarcástico. Pues eso es lo que pretende Mariano Rajoy, y hay quien también le ríe las gracias. Claro. Y yo quiero recordar algo, que es que esto no es una teoría, ni siquiera una investigación periodística, que también lo es. Esto es que ya hay hasta sentencias del Tribunal Supremo que han confirmado que existió una policía patriótica que se dedicaba a hacer cosas que no estaban en su mandato, fuera de cualquier control judicial. Hay una condena a uno de los comisarios con más importancia dentro de la cúpula de Interior de Rajoy, Eugenio Pino, reciente, del Tribunal Supremo, que le han condenado por revelación de secretos porque estuvo introduciendo pruebas que no tocaban en una causa contra los Pujol. Es un comisario. Es decir, ese tipo de cosas claro que han existido y claro que han pasado. Rajoy decía ayer que él no puede saber lo que hacen 100.000 policías. No, claro que no. Pero es mucho pedir que sepa lo que hace su ministro del Interior. Porque es que dentro de un año, Jorge Fernández Díaz, su ministro del Interior, el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, un montón de comisarios más, se van a sentar en el banquillo por la operación Kitchen, que consistió básicamente en toda la cúpula del Ministerio del Interior, las fuerzas de la policía, trabajando para intentar borrar pruebas, eliminar pruebas que guardaba el tesorero del PP, Luis Bárcenas, para proteger a Rajoy. Hombre, yo creo que al gobierno se le puede exigir que sepa si hay un comisario corrupto que tiene tratos con narcotraficantes. No es responsabilidad suya. Pero, ¿qué pasa? ¿Que estos policías se pusieron a salvar a Rajoy motu propio, sin que nadie lo supiera, con el ministro del Interior implicado? De verdad, hay que creerse lo que dijo ayer Rajoy de que no sabía nada de nada de todo esto. Pero es que Rajoy, Ignacio, es el mismo que mintió cuando fue a declarar por el caso Gürtel, y que el Supremo dijo, este señor ha mentido cuando ha venido a declarar. Exacto, y que no pasó nada, por cierto. Y que no pasó porque nada. Ir como testigo a un juzgado, tienes obligación de decir verdad. Las veces que me ha tocado declarar a mí, te advierte el propio juzgado que tienes consecuencias penales si no lo haces, y aquí el propio Supremo certificó que Rajoy habría mentido. Oye, no hubo ni instrucción, ni investigación, no pasó nada. Este tipo de cosas hay personas que tienen bulo para hacerlas. Bueno, esta comisión de investigación también forma parte de los pactos de investidura, y lo que a veces se deduce es que la falta de utilidad de las comisiones de investigación. Son un instrumento de control político, es cierto, son un instrumento constitucional, son un instrumento que en principio y en abstracto, en teoría general, deben de tener cierta utilidad, pero yo empiezo a pensar que se convierten más bien en un paseo donde al final acaban destacándose pues eso, el elemento simpático, el elemento frívolo, el elemento gracioso, el elemento, y no acaban de aterrizar en lo que de verdad se está investigando y de lo que de verdad pretende una comisión de esta naturaleza, que es depurar responsabilidades políticas. Y es muy difícil a estas alturas de la película depurar responsabilidades políticas en un señor de provincias que ya está fuera de juego y en un ministro que está sub judice. Sí. Pero obviamente hay una pregunta clave. Cuando M. Rajoy nombra al ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, ¿cuál es el mandato que le da? ¿Cuál es el mandato que le da en el contexto político en el que se vive España y que configura la legislación de Mariano Rajoy? ¿Le dice haz y no me cuentes? Esta es la pregunta. ¿Usted le dijo a Jorge Fernández, haz, pero no me cuentes? Y pues ahora no puedo contarles nada porque yo no sé nada. Entonces nunca sabe nada. Sí.
Víctor. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Mariola, que lo que vimos ayer es contrario al espíritu de una comisión de investigación que debería ser superar las diferencias partidistas y encontrar puntos de conexión, y ayer fue más bien una reedición de una sesión de control con Rajoy, un remake, más bien un espectáculo que una discusión productiva, y las preguntas de sus señorías no iban tanto a Rajoy, sino más bien a los telespectadores o a los votantes de los partidos, y lo mismo con las respuestas de Rajoy. Hay una responsabilidad del Partido Popular que yo creo que los tribunales pues ya han empezado a dirimir, pero yo también pienso que el gobierno debe actuar para que no se repitan estas actuaciones, que a mí es lo que me preocupa. Los organismos internacionales, por ejemplo, el Grupo Greco, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, dice que en España hemos avanzado mucho en los últimos años en evitar la corrupción y los abusos de poder, como la puede ser esta policía patriótica, y en la transparencia. Pero existen dos lagunas, y esas dos lagunas creo que encajan exactamente en lo que ha ocurrido aquí en el meollo de la policía patriótica. Primero, la enorme politización de los altos ejecutivos de las administraciones públicas, en este caso de la policía, de la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad. Esto en otros países no sucede. Entonces el partido político que gobierna puede meter mucha mano en los mandos de las fuerzas de seguridad. Esto debe atajarse, y cuanto antes mejor. Y en segundo lugar, el Greco y otros organismos internacionales ponen de relieve la situación particular de las fuerzas de seguridad. No existen unos sistemas de integridad, no existen unos estudios sobre cuáles son los riesgos que pueden tener los policías de corrupción, qué es lo que ocurre cuando un policía deja el cargo, cuáles son los motivos que llevan a la promoción de los policías, cuáles son las incompatibilidades en reuniones con grupos de interés, con empresarios, con políticos, etcétera. Y no se ha revisado el régimen disciplinario, y desde luego no existen mecanismos tampoco de protección a los agentes de policía que pudieran dar voz de alarma cuando suceden estas cosas. Por tanto, hay una responsabilidad de todos los partidos políticos. Yo creo que es ahí donde deberíamos poner el foco. Ángeles, bueno, no, yo estaba pensando e insistiendo en esa parte antes que hablábamos de frivolidades, ¿no? A mí me parece que hay veces que la jarana no puede fagocitar a la persona. O sea, todos sabemos cuándo o al menos intentamos en qué determinados contextos y momentos de nuestra vida tenemos que guardarnos la nariz de payaso. Entonces, quiero decir, Rajoy puede ser un tipo divertidísimo en las distancias cortas y que sea la juerga padre estar con él, pero estás en una comisión de investigación, sobre todo de una etapa reciente de la historia de España tremendamente delicada y dolorosa para la convivencia, para la democracia. Entonces, él como presidente del gobierno de esa época no se puede permitir convertirse casi hasta en una especie de meme. Anoche, revisando para preparar este texto, algunos de los artículos que se recogían eran los 10 mejores momentos, que sonaba un poco a los 10 mejores gags de Mariano Rajoy. Convertirte en una especie de cómico en una comisión de investigación, a mí me parece que no es el mejor casi hasta presente para alguien que ha sido presidente del gobierno. Pero hay una cosa, y voy contigo, Mariola, que además de Rajoy y de todo esto, que estoy absolutamente de acuerdo, quien participa en la comisión de investigación, es decir, los que se enfrentan al investigado, al declarante, tienen que prepararse también la comisión de investigación. Yo de una comisión de investigación espero que le pregunten... Hay que llevar el examen preparado. Claro. Se han preparado, Ángels, para el mayor impacto mediático, no para conocer qué es lo que sucedió y tratar de evitar que no vuelva a repetirse. No resta importancia al papel de Mariano Rajoy, pero los que están enfrente también tienen que hacer bien su trabajo. Bueno, y cuando se constituye una comisión de investigación y se selecciona a las personas a las que vas a llamar, tú tienes que saber a quién te enfrentas. Y Mariano Rajoy va a jugar el papel que jugó ayer, porque es el papel que mejor contribuye a la confusión y que mejor contribuye a hacer del resultado de su intervención una selección de momentos estelares. Entonces, ¿cuál era el sentido de llamar a declarar a Mariano Rajoy si de ahí no vas a sacar nada? No vas a sacar nada políticamente. Es que lamentablemente es así, cuando además está fuera de la órbita ya política. Entonces, y una cuestión, a mí me parece muy importante siempre contribuir a una mejor gobernanza, eliminando el margen de discrecionalidad, fortaleciendo las estructuras funcionariales de los ministerios, con cúpulas estables, pero cuidado, porque en la idea de que aquí hay responsabilidad de todos, podemos acabar pensando que no hay responsabilidad de nadie. Y aquí se está juzgando si un ministro del Interior
tomó decisiones que, uno, eran contrarias a la ley, y eso lo decidirá un juzgado. 2, que eran contrarias a la lealtad y a la lógica que debe inspirar una acción política. Y esto es responsabilidad del ministro del Interior y del que lo nombró. ¿Y para qué lo nombró? Mire, y ya que estamos hablando de... Es que me quedan 3 minutos y quiero aprovecharos, ya que estamos hablando de política espectáculo, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, el Partido Popular en sus redes sociales, el Partido Popular oficial, el grande, el nacional, Génova. No las juventudes. No las juventudes, no un alcalde de no sé dónde. Ni Ayuso. No, ni Ayuso. El Partido Popular ha hecho público un vídeo, suena así. Bienvenidos a la isla de las corrupciones. Vale, pues tras esa introducción de Bienvenido a la isla de las corrupciones, a través de la inteligencia artificial, salen los rostros de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Ábalos, José Ángel Torres, Víctor Ángel Torres, todo de Santos Cerdán, todo de miembros del Partido Socialista, del Gobierno. La inteligencia artificial ha colocado bajo sus rostros cuerpos de participantes en las Islas de las Tentaciones, y esta es la nueva manera de hacer política del Partido Popular. Es bastante evidente que el Partido Popular ha decidido, antes hablábamos de la competencia de Junts con la Alianza Catalana, aquí esta competencia en redes sociales ya no es ni siquiera con Vox, es con Alvise Pérez. Este tipo de cosas es lo que hacía Alvise Pérez, este tipo de vídeos, este tipo de acusaciones, y este totum revolutum, porque en ese vídeo están incluyendo, por ejemplo, al ministro Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, que ya ha acreditado, hablo el caso de Ángel Víctor porque me parece el más claro, pero hay muchos más, pero que ha acreditado ya que esas acusaciones que hizo Aldama y que el PP ha dado por buenas y no ha rectificado eran completamente falsas. Da igual. Da exactamente igual. Tu calumnia que algo queda, y este tipo de campañas en redes sociales y de política del espectáculo y de manipulaciones, porque hablamos de vídeos hechos con inteligencia artificial para manipular, son, en fin, cosas que yo pensaba que en un partido como el Partido Popular no veríamos jamás, pero esto es lo que ocurre en Estados Unidos con Trump y lo que pasa aquí, no solamente con Vox, pero además, y con Ignacio, en eso está el Partido Popular, es decir, ahí hay Consejo Europeo, hay reunión de líderes, Trump, el Partido Popular está en la confección de estos Bueno, vídeos. Y esto es lo que seguramente hoy alimentará la conversación de café de muchísimos lugares de trabajo, de muchísimas WhatsApps de amigos y familias. Es decir, mientras estamos preparándonos en Europa para una situación tremenda en términos de seguridad, estamos entreteniendo a la gente con basura. Víctor. Bueno, al Partido Popular recordaría que España no es la isla de las corrupciones, sino es la península de las corrupciones, y por acción y omisión del Partido Popular, por los muchos casos de corrupción que ha tenido y por la imposibilidad que tenemos los ciudadanos de conocer cuáles son las medidas que ellos quieren poner para atajar esta situación si llegaran al poder. Me parece lamentable y me parece que lo vemos en toda Europa, pero creo que hay pocos partidos. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Alemania, virando un poquito más el centro derecha hacia el centro. Y sin embargo en España vemos que la obsesión en estos momentos de Génova parece ser la frontera de votos con Vox, ¿no? Y se ha olvidado completamente de lo demás, y por eso, como dice Ignacio, está haciendo mensajes para los votantes de Vox o de Alvise. ¿Tú lo has visto también, no, Ángeles? Yo sí. La verdad es que yo solo puedo mandar un abrazo porque me imagino esa reunión de contenidos en la cual alguien considera que ponerle un super six-pack al presidente del gobierno con inteligencia artificial, es decir, un abdomen prodigioso, e incluir en todo este conjunto, la única que se queda sin apellido es Jessica Rodríguez, que sigue siendo solo Jessica para algunos. Yo creo que es mención decir que esa señora tiene apellido. Pues hoy éramos pocos en este estudio y han entrado ellos. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Contadnos. Iba a decir que echaba de menos la corbata en Víctor Lapuente, pero con todo lo que somos no sé si cabría la corbata ya. Ya, pero él sigue siendo muy elegante. No, eso siempre, claro. Vale. He jugado con esa baza. Que no llevándola, él está igual, lo peta elegante, igual. Claro. Y otro detalle, hoy, zapatillas deportivas. Si no hace falta que los del PP hagan inteligencia artificial conmigo.
Lo de las zapatillas deportivas tendría que comentarlo Sí, la aquí, experta. es que esto no lo sabes, Víctor, pero aquí la experta en calzado es Mario Larrea. Lo de las zapatillas deportivas en los señores de 50 y tal es una sintomatología de crisis. Pero si tiene... Madre mía, empieza el segundo abierto ahora. Pero si tiene 36. Que solo nos quedan 2 minutos, venga, a lo que veníais. Y si acaso el avance. Ministerio de Ciencia y Tecnología con Nuño Domínguez y Jaime García Cantero en unos minutos para hablar del Congreso Mundial del Móvil en Barcelona, pero también de una muy mala previsión, la de que en 2050, si nadie lo remedia, España ya será el 4º país con mayor número de obesidad infantil en el mundo. En Usted no sabe con quién está hablando, has quedado con un invitado nada más y nada menos que en la calle Laurel de Logroño. Me encanta. Tomando vinos. Me encanta. Aprendemos en clase de lengua con Lola Pons el idioma, las expresiones a través de el Papa, que es el personaje del mes. En Vida y Cine, y el profesor Ocaña nos trae 2 estrenos: Tarde de Soledad, que ahí tuvimos al director, la va a comentar hoy Ocaña, Mickey 17 de Bong Joon-ho, a mí que me encanta decir las cosas en coreano porque nadie me corrige. Y en Crítica bajo demanda tenemos, por eso suena esta música, Operación Dragón de Brooklyn. Vale. Y luego vamos a cerrar con Ainhoa Aguirregoitia en Al Diente hoy, mermeladas, compotas y chutneys. Que son chutneys, son esa salsa mermelada, generalmente salada, pero también dulce, muy típica en la India, y que tu ignorancia no te ha hecho probar. Es que, o sea, menos mal que está hoy muy poco testado. A los indios no me llevas nunca. ¿Tú no sabes lo que es un chutney? Pues se puede poner en la paella también, a lo mejor. Vea, por favor. Ponte zapato normal, Víctor. Víctor Lapuente, Mario Larrea, Ignacio Escolar, Ángeles Caballero. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.